Bendito Dios y Padre, Padre de gloria y de misericordia. Bendito Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y amado Espíritu Santo, la presencia de Dios manifestada en este lugar. Hoy pedimos, Señor, que tu palabra nos inspire y nos lleve, Señor, a crecer espiritualmente. Que podamos entender que tú nos has llamado para que vivamos una vida sobrenatural, una vida llena del poder del Santo Espíritu de Dios. Que tu pueblo, tus hijos hoy sean ungidos, sean bendecidos, reciban tu gloria en sus corazones y que a través de esas enseñanzas, Señor, podamos ver la manifestación de tu reino aquí en la tierra. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Les prometí hace días que estaba en deuda con ustedes acerca de unos temas titulados Los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Y vamos a irnos para 1 Corintios 12, versículos del 1 al 10. 1 Corintios 12, versículos del 1 al 10. Los dones del Espíritu Santo. Esos regalos preciosos que Dios tiene para su iglesia. Esos dones que nos ayudan a hacer la obra del Señor en medio de la iglesia y en medio del mundo perdido. Esos dones que nos levantan espiritualmente. Esos dones que nos permiten ver la manifestación de Dios en nuestras vidas. Son una bendición, porque un don es un regalo. Y el Espíritu Santo tiene no solo 9 dones, tiene también 5 ministerios y tiene otros dones funcionales. Y a medida que nosotros nos acercamos a Dios y nos vamos llenando de su conocimiento, el Señor comienza a impartirnos esos dones de acuerdo al llamado y la voluntad que Él tiene para nosotros. Amén. Dentro de 8 días con los pastores vamos a estar ungiendo a la iglesia, porque voy a dar este tema hoy, el miércoles y el domingo, pero el próximo domingo vamos a hacer impartición del Espíritu Santo a toda la iglesia. 1 Corintios 12 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo dice: no quiero que ustedes sean ignorantes. Ustedes deben tener un conocimiento acerca de este tema. Pablo dice que conocer acerca de los dones espirituales es algo muy importante para la iglesia del Señor. Por lo tanto, necesitamos recibir este conocimiento. Versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Cuando un creyente o una persona es convertida y el Espíritu Santo lo llena, es imposible que esa persona maldiga a Jesús. Y es imposible que esa persona no reconozca el señorío de Jesús, porque Jesús es el Señor y solamente daremos bendiciones. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. La Biblia nos dice, haciendo un resumen, que el Espíritu Santo es el que da los dones. El Señor Jesucristo es el que da los ministerios. Y el Padre es el que permite la operación de los dones y de los ministerios. O sea que la Trinidad está involucrada en la manifestación de Dios aquí en la tierra. Versículo 7. Pero a cada uno les dará la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén y amén. La Escritura nos enseña que estamos viviendo en tiempos finales, y nosotros lo sabemos por todo lo que está sucediendo en el mundo. Y el Señor Jesucristo profetizó que en los últimos tiempos la maldad se iba a multiplicar y se ha incrementado de una forma como nunca antes en los milenios pasados. La palabra nos dice en 1 Timoteo 4, del 1 al 4, que se iba a levantar un ejército de engañadores, que inclusive iba a engañar a los hijos de Dios, haciendo que se apartaran de la verdad para que siguieran el error o la mentira. Hermanos, la maldad se está incrementando en el mundo cada día, y el diablo está haciendo hasta el último esfuerzo por destruir la humanidad a través del engaño, y está levantando un ejército de engañadores dirigidos por demonios que manifiestan algún tipo de poder. Como nunca antes se han levantado brujos, hechiceros, parapsicólogos, satanismo, gente que practica el vudú, los medios, contactos con espíritus. La gente está buscando el mundo espiritual, pero el mundo espiritual de las tinieblas. Y este tipo de personas están engañando y destruyendo a las personas. Con ese tipo de poder matan, destruyen hogares, enferman personas, quiebran negocios, sueltan maldiciones, y eso es lo que se está moviendo en el mundo de hoy en día. Y nosotros, para poder contrarrestar los poderes de las tinieblas, necesitamos también un poder sobrenatural que no radica en nosotros, porque no tenemos ningún tipo de poder. Necesitamos el poder sobrenatural que viene de lo alto y se llama el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el poder del Padre, el Espíritu Santo es el poder del Hijo. Y cuando Cristo murió, resucitó y se quedó en el cielo, nos envió el Espíritu Santo del Padre para que nuestras vidas fueran llenas de poder y pudiéramos manifestar en este mundo la gloria de Dios. Necesitamos, hermano, al Espíritu Santo. Necesitamos la gloria de Dios, porque el ambiente cada día se carga más con demonios. El ambiente cada día está más cargado espiritualmente. Uno lo percibe, uno lo ve. Vamos a irnos para el libro de Éxodo capítulo 7, versículo 8. Éxodo capítulo 7, versículo del 8 al 13. Éxodo capítulo 7, versículo 8. Y aquí se está hablando, hermanos, de la confrontación entre el poder de Dios y el poder de las tinieblas. Si usted no sabía, nuestro país en este momento está invadido por brujería. Desafortunadamente, parte de los que nos dirigen, cuando hacen sus marchas, podemos ver que delante de ellos van brujos y chamanes con sus saumerios, haciendo rezos en los parques, conjuros. En Cuba, en Haití, en Brasil, en África, brujos poderosísimos están haciendo brujería y maldiciones contra Colombia, si usted no lo sabía. Y eso ha hecho que se desate en esta tierra un espíritu de violencia, un espíritu de maldad que no veíamos desde hace más de 25 o 30 años. Se está convirtiendo en algo normal la violencia, el asesinato, el secuestro, la destrucción de nuestro país. Pero debemos entender que detrás de eso se encuentran los poderes demoníacos, porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino que nuestra guerra es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, demonios, legiones que se están moviendo en los aires, que se están moviendo en el segundo cielo y están afectando esta patria. Y si la iglesia no se levanta bajo el poder del Espíritu Santo, este país va a ser muy afectado.
Por eso Dios nos está llamando a que nos volvamos a Él de corazón y podamos recibir la gloria de Dios para quebrantar las obras de las tinieblas. Dios le dice a Moisés: ve y liberta a los hijos de Israel. Dile a Faraón que deje ir a mi pueblo libre. Y esta es parte de la historia. Éxodo 7, versículos del 8 al 13. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirá a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las otras varas, y el corazón de Faraón se endureció. Aquí encontramos una guerra espiritual entre el poder satánico y el poder de Dios. Llega Moisés y Aarón delante de Faraón: deja ir al pueblo. E hicieron señal, tiraron la vara al piso y la vara se hizo una serpiente. Pero la Biblia dice que Faraón llamó a sus brujos poderosos, brujos de alto nivel, no eran cualquier cosa. Y vino cada uno con su vara, las tiró al piso, y las varas también se hicieron serpientes. Porque la brujería es real, la brujería tiene poder, el diablo tiene poder, y muchos piensan que no es así. Vamos a leer también el versículo 20 al 22. 20 al 22. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó como Jehová lo había dicho. La segunda plaga: tocan con la vara las aguas y se convierte en sangre y se mueren todos los animales. Pero luego vienen los brujos de Faraón y tocan otras aguas y también se hacen sangre, porque está el poder de Satanás y está el poder de Dios. La Biblia nos enseña que paralelo al poder de Dios se encuentra el poder satánico. Simplemente que el poder de Satanás es chiquito, es limitado, mientras que el poder de Dios es ilimitado, no tiene límites, es todopoderoso, es omnipotente. No hay nada que Dios no pueda hacer. Vamos a leer el capítulo 8, versículos 17 al 20. Desde el 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos en la tierra de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Digan conmigo: pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Escuchen: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como lo había dicho Jehová. Entonces comenzaron las plagas de Dios a manifestarse en Egipto, y los brujos de Faraón comenzaron a hacer lo mismo. Pero cuando llegó a la plaga de los piojos, dice que tocaron el polvo de Egipto y todo se hizo piojos. Era una plaga terrible. Y los hechiceros trataron de hacer lo mismo y no pudieron crear ni siquiera un piojo. Escuchen, porque si Dios no lo permite, el diablo no es capaz ni de hacer ni siquiera un piojo. ¿Qué les parece eso? Y los brujos, en vez de hacer piojos, quedaron piojentos.
quedaron llenos de piojo. Y los brujos dijeron, este es el dedo de Dios. Cristo en el Nuevo Testamento, cuando echó fuera un demonio, él dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, el reino de los cielos ha llegado. Hermanos, está el poder de Dios y el poder de Satanás. Y es increíble que muchos brujos manifiesten un poder mucho mayor que el de los cristianos. Nosotros que tenemos la fuente de poder más grande, el poder más grande del universo, que es el Espíritu Santo, porque el poder de Dios radica en el Espíritu Santo. Cuando estuve pastoreando en Cartago Valle hace 25 años, tuve mis primeras confrontaciones con el mundo de la brujería y de la hechicería, y yo no entendía mucho. Sabía de sanidad, pero no de liberación. Y en la iglesia que pastoreaba era un salón como este, un poco más amplio, pero estaba dividido por la mitad por un muro y habían como 3 puertas entre la iglesia y un local que era un sitio de brujería reconocido en Cartago Valle. Pues resulta que teníamos la iglesia y a causa de brujerías que hicieron, la iglesia que estaba ahí fue casi totalmente destruida. Eso fue una cosa terrible lo que sucedió allá. Cuando llegué, hermano, pudimos encontrar en la iglesia una cantidad de cosas que no eran de Dios, sacamos eso, pero a los días comenzamos a ver cómo tiraban sahumerios por debajo de las puertas que entraban pues a la iglesia. Hermanos, se sentían cerdos, marranos que corrían por la noche por la iglesia. Se sentía una opresión terrible. La iglesia, en vez de crecer, era un estancamiento total, hermano. La gente llegaba enferma y salían peor. No había sanidad. Y un día estaba orando en el salón principal y tiraron un sahumerio. Y ese sahumerio tomó como la forma de una víbora, hermano, ¿verdad? Lo vi así, me entró por la boca y me tiró 3 días enfermo. Pero yo no entendía mucho. En esos días vino un pastor de Villavicencio y se hizo vigilia por 3 meses, vigilia 3 meses seguidos, de 9 de la noche hasta la medianoche, donde era oración, alabanza y reprender. Nos íbamos contra la pared y decíamos, se seca el poder de las tinieblas. Satanás, suelta este lugar, no tienes poder, no tienes autoridad. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Secó ese lugar y tuvieron que salir. Pero vino otra cosa, se metió otro sitio de brujería peor, llamado, creo que era la flor del campo, así se llamaba. Y nosotros, desde que entraron ahí, imponíamos la mano en los muros y decíamos, en el nombre de Jesucristo no tienes poder, este sitio no se puede abrir, esto está seco, en el nombre de Jesucristo, porque este lugar le pertenece a Dios. Hermano, ¿y qué sucedió? Nunca pudieron abrir. Como a los meses después de esa guerra, cuando cayó el poder del diablo, hermano, se desató una unción en la iglesia y ahí es donde comenzamos con las campañas. Hermano, la gente comenzó a sanarse con solo entrar pues a la iglesia. Liberaciones, Dios hacía milagros extraordinarios. La gente pasaba por la calle y sentía el poder de Dios, cómo los hacía entrar. Entraban llorando y decían, hubo algo especial que me dijo que entrara. Porque la gloria de Dios se desató, pero primero hubo que quebrantar el poder del diablo en ese lugar. Hermanos, y en cuestión de 1 año y 2 meses, 1 año 3 meses, se convirtieron más de 100 personas al Señor. Convertidos, hermano. Eso no lo he visto acá ni en muchos años. Ni siquiera en la iglesia de Villa María no lo hemos visto. Y allá, en 1 año pues pasadito, por las campañas y por lo que Dios hizo, se convirtieron más de 100 personas allá en la iglesia. Y eso fue una gran bendición. Hermano, necesitamos el poder de Dios. La gente sabe que existe un mundo espiritual, sobrenatural, y andan buscando ese mundo sobrenatural, pero nosotros los cristianos tenemos la fuente de poder más grande del mundo, que es el Espíritu Santo, y necesitamos levantarnos y mostrarle al mundo el poder que está en nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, dale ese aplauso a Jesús. Necesitamos la unción. Muchos de los que están aquí tal vez están sintiendo presiones, que la vida económica va para atrás,
que están sucediendo cosas que no son buenas, sus hijos están entrando en ciertas complicaciones. Hermano, entienda, es el mundo espiritual y Dios te está llamando para que te levantes en oración, que comiences a ayunar, que comiences a buscar la gloria de Dios, porque esa gloria está lista para descender sobre tu vida, para llenar tu casa, para llenar tus negocios, para llenar todo lo que hace. Hermanos, creamos en la gloria y en la presencia de Dios. Isaías capítulo 52. Isaías 52. Tía, ¿cómo ha seguido? Bien. Amén. Hace 8 días, mis hermanitos, hubo una unción tan preciosa en este lugar. Estuve predicando acerca de puntos de contacto para que el poder de Dios descienda. Y aún en medio de la prédica, Dios comenzó a sanar personas, porque así es Dios. Hermanos, si la gloria de Dios llena este lugar, vamos a ver grandes cosas. Tía, venga, pase por acá, que ella me contó el testimonio el martes, porque Dios estuvo haciendo cosas, además de los testimonios que contaron. Y yo quiero que ella venga y cuente qué fue lo que sucedió. Buenos días. Déjese lo bien a la boca. Cuando Fernando estaba orando, yo estaba ahí alabando, alzando las manos al Señor. Y yo estaba como un poquito como caliente de la espalda. Y yo alzé las manos y yo sentía una cosa espectacular, una sutileza, una cosa que a medida que iba alzando los brazos, me iba alzando los brazos y me iba haciendo la columna Pegue más el micrófono, eso, que eso. como una posición recta, pero una sutileza, una hermosura, una sensación que yo nadie la había sentido. Y me he sentido muchísimo mejor. La gloria para el Señor. Amén, amén. Gracias, tía. Amén, amén. Eso es lo que el Señor hace, mis hermanitos. Por eso pidamos la presencia de Dios. Cuando estemos orando, entra en la presencia de Dios, porque Dios te quiere ministrar. Eso no es para unos pocos, eso es para toda la iglesia. Isaías capítulo 52, el versículo 1. Isaías 52, el versículo 1. Dice la palabra: despierta, despierta, vístete de poder. Dios le está diciendo a la iglesia que salga de su letargo espiritual. ¿Usted sabía que hay miles de iglesias que no quieren nada con el Espíritu Santo? Miles de iglesias que rechazan los dones y la manifestación del Espíritu Santo y dicen que donde se mueven los dones, la liberación, que eso es puro emocionalismo, que eso no es de Dios, que porque los dones y la manifestación de Dios fue para los apóstoles, mas no para hoy en día. Cuando la Escritura nos enseña que el mismo Cristo que murió y resucitó y está vivo, es el mismo Cristo que nos está escuchando en este día. El mismo Espíritu Santo que descendió en Pentecostés es el mismo Espíritu Santo que está en este lugar para salvar, para sanar, para liberar, para restaurar. Es el mismo Espíritu de Dios. Pero desafortunadamente miles de iglesias rechazan al Espíritu Santo, lo contristan, impidiendo que la gente tenga la manifestación de Dios, que tenga la manifestación del Espíritu Santo. Y Dios dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Dios no va a permitir que los opresores o enemigos de la iglesia se acerquen a la iglesia si la iglesia se viste de su ropa real, si la iglesia se viste de su ropa de poder, del Espíritu Santo, porque la vestimenta de la iglesia es el poder de Dios. Lo necesitamos, y mientras que usted esté ungido, lleno del Espíritu Santo, el enemigo no se acercará a ti. La enfermedad va a estar alejada. Los demonios tendrán que huir, darán vueltas a tu alrededor, pero no te podrán tocar a causa del poder que está en tu vida. Dios te quiere ungir. Debemos llenarnos del poder de Dios y dejar de jugar a la tecnología, porque en muchas iglesias la tecnología ha ocupado el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Un pastor fue a una iglesia muy grande en los Estados Unidos, una mega iglesia,
Y le mostraron todos los salones de la iglesia, de niños, los salones para jóvenes, para reuniones, las oficinas. Y al final el pastor preguntó, ¿y dónde está el sitio de oración? Y el que le mostraba todo dijo, no, aquí no oramos, aquí trabajamos. O sea, cambiaron la oración por la actividad, por el trabajo, y dejaron de buscar la gloria de Dios y están dependiendo de ellos mismos, de su fuerza, de su poder, pero ya no dependen del Espíritu Santo. Marcos Witt hace muchos años dijo una frase que es muy cierta, y él dijo, si el Espíritu Santo se fuera de la tierra y dejara de operar en este momento, el 80% de las iglesias seguirían funcionando normalmente, porque el 80% están funcionando sin el Espíritu de Dios. ¿Qué les parece? Y yo no quiero ser un ministro así, ni quiero que esta iglesia sea una iglesia sin la unción, sin el Espíritu Santo. Debemos darle la preeminencia, la honra, porque Él es el pastor y nosotros somos los copastores, que le ayudamos a Él a pastorear su pueblo, a pastorear su iglesia. ¿Cómo vamos a mostrar que Cristo está vivo si no tenemos la presencia de Dios? Necesitamos la unción y también el conocimiento, porque el mundo necesita, hermano, lo que nosotros tenemos. Primera de Corintios 2, 4 y 5. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5. Dos, 4, 5. 2, 4 y 5 dice, y está hablando el apóstol Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de humana sabiduría. O sea, no se trata de hablar bonito, no se trata de yo dar mis interpretaciones, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. La palabra tiene que ir acompañada de la confirmación, de las señales, los milagros y las maravillas. Y cuando una iglesia cree y confía que eso va a suceder, eso comienza a suceder en esa congregación, si nosotros lo creemos. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que esté fundada en el poder de Dios. La fe del cristiano tiene que estar fundada en el poder de Dios, en la gloria de Dios, en la presencia de Dios. La iglesia necesita el fluir del Espíritu Santo. Todo lo que el cristiano tiene es sobrenatural, y todo lo que el mundo necesita está en la iglesia. ¿Por qué el mundo recurre a los brujos, hechiceros, parapsicólogos? Para que se sanen, para que los liberten, porque no han visto poder de Dios en medio de las iglesias. Llegan a las iglesias y las encuentran más frías que un congelador, porque la iglesia se olvidó del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos institutos bíblicos, sí, tener el conocimiento de la doctrina, pero también necesitamos, hermano, la gloria de Dios, la unción, el poder, el Espíritu Santo. Usted tiene que decirle, Señor, quiero llenarme de tu conocimiento, conocer tu palabra, pero también quiero tu gloria, quiero tu poder, que cuando predique, Señor, haya manifestación. Mateo 22, 29. Mateo 22, 29. Le estaban haciendo una pregunta al Señor acerca de la resurrección, y Él le contestó a los fariseos y a los saduceos lo siguiente, a los saduceos. Mateo 22, 29. Mateo 22, 29. Y dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Muchos cristianos no tienen conocimiento bíblico y terminan enredados en sectas de error. Ayer me di cuenta de una familia de una de nuestras iglesias que emigró hace un tiempo a los Estados Unidos, y me contaron ayer que terminaron en los adventistas. Estas personitas que llevaban tanto tiempo en el Señor y terminan apartados de Dios, escuchando doctrinas que van en contra de la Escritura, y es porque tienen ignorancia de las Escrituras y también ignoran el poder de Dios. Hermano, necesitamos la palabra y necesitamos el poder de Dios. En esta congregación siempre vamos a estar orando y ministrando por las personas que lleguen aquí a la iglesia, porque la gente necesita ese toque
ese toque sobrenatural. Necesitamos no solamente el conocimiento, necesitamos también la experiencia de ese conocimiento. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Versículos 22 y 27. Marcos 1, versículos 22 y 27. El 22 dice, está hablando de Jesús, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. 27. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Hermano, los fariseos, los escribas, los saduceos enseñaron la palabra de Dios durante siglos, pero no pasaba nada. La gente no cambiaba, no había un fluir, la gente no era transformada. Pero cuando Cristo vino y comenzó a predicar la palabra de Dios, comenzó a dar el evangelio, la Biblia dice que Dios comenzó a manifestarse. Y la gente vio la diferencia entre Jesús y los maestros de su tiempo, porque Jesús tenía y Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando Él predicaba, la gente sentía la autoridad, la gente era transformada, la gente era perdonada, la gente era restaurada. Si habían vicios eran liberados, si había enfermedad eran sanados, si había opresión demoníaca eran libres, hermano. Si habían problemas de demencia, de locura, eran restaurados totalmente, porque el Espíritu Santo estaba con Jesús. Sin el Espíritu Santo, la palabra de Dios son simplemente letras. Pero con el Espíritu Santo, la palabra de Dios es poder, es dinamita. Esa es la gran diferencia. Y la gente lo notó. Marcos 16, versículos 17 y 18. Marcos 16, 17 y 18. Estoy dando la introducción y no voy a alcanzar a hablar de los dones. El miércoles continuaré el tema. No quiero correr con este tema, quiero darlo bien. Marcos capítulo 16, versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Mire, Cristo dijo, prediquen el evangelio, pero no lo hagan sin el Espíritu Santo. Compartan la palabra de Dios, pero no lo hagan sin el fluir del Espíritu Santo. No lo hagan ustedes, deje que el Espíritu Santo fluya a través de ustedes. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Usted tiene una autoridad porque tiene al Espíritu Santo. Y esa autoridad que tienes va en contra de lo demoníaco. Va en contra de la oscuridad. Tú tienes poder para liberar personas. Tienes poder para echar demonios de casas, de lugares, opresiones. Porque Dios te ha dado esa facultad. Dios te ha dado ese poder por el Espíritu Santo. Hablarás nuevas lenguas. Podrás orar en otros idiomas, hermano. Pídele a Dios que te bautice con lenguas. Un hermanito de la iglesia quería que Dios lo llenara con el Espíritu Santo. Yo le dije, pídaselo y créalo. Y pasaron como 2 o 3 meses y él estaba orando, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Y un día se encontraba en la casa y se estaba bañando, hermano, y le cayó el Espíritu Santo, la unción. Y en el baño comenzó a orar en lenguas y sintió un fuego, hermano, que salió casi embolatado a la calle, en serio, que del susto por lo que experimentó, y luego se entró rápido, porque fue algo tremendo, porque no lo había experimentado. Dios lo bautizó en el Espíritu Santo. Dios quiere que tú hables en lenguas, porque ellas te van a edificar. Dile, Señor, dame el don de lenguas, y Dios te lo va a dar en cualquier momento. Puedes estar pelando las papas y de repente comienzas a orar en lenguas. ¡Qué maravilla! Y así ese sancocho va a quedar más ungido. Señor, dame lenguas de guerra espiritual. Rambo saca la bazuca. Eso dicen por ahí. Hermano, Dios te puede dar el don de lenguas para que te edifiques. Dice, tomarán en las manos serpientes. Dios te da poder sobre el mundo de los animales para que no te hagan daño. Él hace que las fieras estén calmadas. Yo vi un programa por Discovery de un hombre que iba por la selva allá en el África y le salieron 2 leonas. Y él salió corriendo y lo alcanzaron rápido, cae al piso y cada una le mordió una pierna.
Y él ahí mismo dijo: en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué pasó? Las leonas lo soltaron ahí mismo. Hermano, porque Dios nos ha dado poder y autoridad. Y el hermanito luego él contaba el testimonio. Dios es poder. Beberán cosa mortífera, no les hará daño. Vivimos en un mundo donde a la gente le gusta dar bebedizos, brujerías en comidas. A eso se le llama la hechicería. Es cuando se hace la brujería a través de comidas. Les entran bichos a las personas con huevos de rana, de culebras, y a la gente se le desarrollan ranas en el estómago, en el intestino, culebras, hermano. Una cosa terrible. Los quieren envenenar, les quieren dar escopolamina, pero cuando usted está bajo la unción del Espíritu y usted dice: en el nombre de Jesús, se corta el efecto de todo eso. Hay un ministro que llama Paran, y Paran se le llama el padre del pentecostalismo, un hombre que fue muy usado por el Espíritu Santo. Y un día en una campaña salió él con todo el equipo a tomar los alimentos y los habían envenenado. Se enfermó él y todo el equipo cayó al piso con los cólicos más impresionantes. ¿Y sabe qué hizo él? Tomó autoridad y dijo: en el nombre de Jesús, estas sustancias no tienen poder, fuera, ahora mismo. Y él mismo se sanó y comenzó a orar por todo su equipo y se sanaron todos. Miren las campañas de TV Joshua por internet. Él comienza a hablar y a ordenar que bebedizos, sustancias tóxicas que les hayan dado, salga afuera, y la gente comienza a vomitar una cantidad de cosas, hermano, porque ese es el poder de la unción. Y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hermano, Dios va a sanar los enfermos. Dios los va a sanar. Cree en la sanidad, cree en la gloria de Dios, confía en el Espíritu Santo. Necesitamos la doctrina, pero necesitamos también el poder de Dios. Y dile al Señor: Señor, úngeme. Señor, lléname de tu poder. Quiero convertirme en un vaso de bendición para mi familia, para todos los que me rodean, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, donde quiera que vaya, que tu poder esté conmigo. Pídaselo al Señor y vas a comenzar a ver manifestación de Dios. Los dones del Espíritu Santo son el equipamiento sobrenatural que Dios le da a cada creyente, no a los ministros. Porque a los ministros Dios nos da un equipo especial, una dotación extra, por causa del llamamiento. Porque no es lo mismo el don de sanidades que un ministerio de sanidad. No es lo mismo el don de profecía que un ministerio de profeta. Y a causa de ese llamado, Dios nos da algo adicional o algo sobrenatural. Amén. Juan Pablo: Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Y usted lo sabe desde hace muchos años. Y ese es el tiempo donde Dios está llamando a esa entrega. Porque tú sabes las cosas que pueden fluir a través de tu vida. Dios te ha dado solamente vislumbres de su gloria y de su presencia, que la has experimentado de tiempo en tiempo. Y el llamado de Dios es continuo para tu vida. Por eso, ahora tienes que afirmarte y echar raíces en el Señor. Porque las cosas que Dios hará contigo son tremendas, si te decides a arraigarte en Cristo. Amén. Cosas grandes hará el Señor. Por eso búscalo y vas a ver la manifestación de Dios. Y Dios te va a dar más sueños, te va a seguir hablando de una manera especial. Y eso va a ser la confirmación de lo que Dios tiene para ti. Es más, en los sueños Dios te va a comenzar a mostrar lo que vas a hacer. Por eso este es el tiempo. Y veo en parte tu vida como un nochero con cajones abiertos y ropa desorganizada. Hay cosas que Dios te va a llamar a que organices en tu vida, a que le pongas orden para que la gloria de Dios pueda moverse sin ningún impedimento. Amén. ¿Recibes esa palabra? Amén. Así es, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando comenzamos a hablar de los dones y del poder de Dios, crean algo. Es tan fácil fluir en los dones, en las lenguas, en la profecía, porque no somos nosotros, es el Señor. Vamos para 1 de Corintios 12, versículo 28. 1 de Corintios 12, versículo 28. 1 de Corintios 12, versículo 28. Dice: a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros,
luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos son maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. La Biblia nos dice que dentro del cuerpo de Cristo hay diferentes tipos de dones, diferentes ministerios y diferentes dones que Dios quiere usar para la edificación de la iglesia. Pero la Biblia dice, no todos son profetas, no todos hacen milagros, no todos sanan, porque todos tienen un don dado por Dios. Y ese don es para que lo ministre a la otra persona y la otra persona te va a ministrar el otro don a ti. Es un intercambio, es una comunión, es una integración de la iglesia a través de los dones del Espíritu Santo. Por lo tanto, no tienes que estar codiciando los dones de otros, porque Dios te ha dado a ti tus propios dones. Y en esos dones que Dios te ha dado es en los que te tienes que mover. Los dones del Espíritu Santo son para los que tienen sed de Dios, no para los que son conformistas. Si tú tienes sed de Dios, Dios te va a dar los dones del Espíritu Santo. Y dice, procurad los dones, o sea, anhélelos. Pídalos a Dios, Señor, dame el don de sanidad. Señor, dame el don de ciencia. Señor, dame el don de discernimiento de espíritus. Comience a anhelar los dones, a procurarlos, que Dios se los va a regalar. Un don es un regalo, no es porque usted lo merece, sino que Dios te lo da de acuerdo al propósito que hay en tu vida. Pero tú tienes que procurarlos y tienes que anhelarlos. ¿Cuáles son los mejores dones? Todos son buenos dones. Para uno el mejor don es el don de lenguas, para otro el mejor don es el don de profecía, para otro el mejor don es el don de sanidad. Cada don es importante para Dios y debemos procurar no uno, sino todos los dones del Señor. Amén. ¿Qué nos manifiestan los dones? Los dones manifiestan el poder de Dios. Mientras que el fruto del Espíritu Santo, que también lo vamos a hablar, el fruto manifiesta el carácter o la presencia de Dios. Los dones manifiestan el poder, mientras que el fruto, que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, muestran el carácter de Dios. Y nosotros necesitamos el carácter de Dios en nosotros para que ese carácter pueda sostener los dones que Dios nos dé en nuestra vida. Porque hay personas que Dios les da dones, pero como no tienen el fruto del Espíritu, el carácter, caen rápidamente y destruyen todo lo que Dios les dio. Por eso usted debe anhelar primero el carácter de Dios para que luego vengan los dones sobre tu vida. Amén. Antes de los dones, pídale a Dios, Señor, fórmame, prepárame para recibir estos dones. No quiero destruir en mi vida lo que tú me des. Por lo tanto, forma la imagen de Cristo en mi corazón. Amén. Por eso, pastora Blanca, el Señor te ha llevado por un largo proceso de toda una vida. Y dice el Señor en Deuteronomio 8:2 que te ha llevado por un camino largo por el desierto. Te ha probado, te ha afligido para saber lo que había en tu corazón. Para enseñarte que podemos depender del maná, de la comida que viene del Señor. Y tú lo has hecho. Y el Señor te ha hecho a ti como una fuente. Y dentro de ti hay tanto poder a través de la palabra que tú vas a alimentar a muchas personas, porque el Señor no ha acabado contigo. Todavía hay gran propósito de Dios para tu vida. Y las cosas que Él comenzó, Él las va a perfeccionar y Él las va pues a terminar. No dudes de lo que Dios quiere hacer contigo, porque el Señor se va a manifestar a través de ti. Yo te veo a ti haciendo cosas con mujeres, dirigiendo mujeres, aconsejando mujeres, ministrando mujeres y dando palabra de bendición. Te veo sembrando la semilla y haciendo que crezcan matas que están muy bien fundamentadas por causa del fundamento que Dios puso en tu vida. Así que el Señor te da nuevas fuerzas, nueva energía, porque el Señor no ha terminado contigo, pastor. Amén. En el nombre de Jesús, que la gloria de Dios te bendiga y te levante cada día más. Amén. Amén y amén. Primera de Corintios 13:1 dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Hermano, de nada me sirve tener dones si no tengo amor. Y Dios te ha dado, pastora, un amor materno, que muchas personas lo van a experimentar a través de ti. Un amor que sana, porque yo puedo ver en ti específicamente una unción para sanar quebrantados de corazón, de restauración. Yo lo puedo ver. Y personas muy afligidas, oprimidas, destruidas, quebrantadas, tú las vas a edificar para el Señor. Las vas a restaurar para la gloria del Rey. Entonces, si yo puedo tener dones, pero mis hermanitos, no tengo amor, de nada me sirven los dones. Porque los dones no son para yo llenarme de vanagloria. Los dones no son para que digan, miren, tengo unción, tómeme fotos. No. La unción no es para que, ay, qué lindo profetiza. No, la unción es para el servicio de Dios. Los dones son para el servicio de Dios. La presencia de Dios es para la comunión con Él, pero los dones son para servir al Señor. Por lo tanto, entiende que si Dios te da un don, es porque debes servirle a Dios en esa área, pero la base tiene que ser el amor y la compasión. La Biblia dice que Cristo miraba a las ovejas que eran como ovejas sin pastor, y dice, tenía compasión de ellas y los sanaba a todos por compasión. ¿Saben por qué nosotros ya no predicamos a los perdidos? Porque perdimos la compasión por los perdidos, el amor por ellos. ¿Saben por qué ya no oramos por los enfermos? Porque perdimos la compasión por los enfermos, ya no nos duelen. Vemos normal que la gente tenga cáncer, que tenga sida, que se mueran, que estén inválidos, lo vemos como normal. Ya no hay esa compasión, porque cuando está la compasión fluye el amor de Dios juntamente con su poder. Yo le he pedido perdón al Señor y le he dicho, Señor, perdóname por perder la compasión por las necesidades de la gente. Señor, dame tu compasión, dame tu amor que fluya a través de mí, porque recordaba en los inicios de la vida cristiana, Dios me puso dolor por los perdidos, por los enfermos. Y una de las experiencias que tuve en Aguadas Caldas hace ya 30 añitos, una vez vi una mujer que iba por la calle, tenía como una úlcera y llevaba una venda en el pie y cojeaba mucho, y con un niño que se veía muy mal. Y yo cuando la vi sentí esa compasión, como si estuviera en los zapatos de ella. Prestaba el servicio militar pues en ese tiempo, y me acerqué a la mujer y le dije, mujer, ven, ¿qué es lo que tienes? Y me dijo, no, pues tengo una úlcera, y me mostró una cosa espantosa, horrible, y tenía un trapo ahí encima. Y me dijo, mira, el niño, el hijito, tenía una infección en la cabeza. Y yo, por la compasión y amor de Cristo, le dije, esta noche voy a ir a tu casa y te voy a llevar a un médico que les va a sanar. Ay, muchas gracias. Me dio la dirección. A las 6 de la tarde terminé pues de prestar mi servicio, me cambié pues el uniforme y me fui para la casa de la señora. Llegué y toqué en esa casa. Cuando ella sale y abre, casi no me reconoce porque estaba sin el uniforme del servicio pues militar. Y yo le dije, ¿te acuerdas? Ay, sí, claro. Bien pueda, siga, seguí. Y miraba a ver quién más vino, porque yo le dije que iba a ir con un médico, con alguien que la iba a curar. Y yo le dije, mira, el médico que yo he traído a este lugar se llama Jesucristo, que es poderoso para sanar toda enfermedad. Y ella pues me miró así como, ve, tan raro esto. Le prediqué de Cristo, le hice recibir a Cristo, y luego dije, voy a orar y Dios te va a sanar. Y yo me mantenía siempre con un tarrito de aceite. ¿Sí o no, Robinson? Usábamos mucho aceite en Aguadas, aceite Johnson. Y derramé sobre esa úlcera aceite y dije, en el nombre de Jesucristo te secas. Pero con una compasión. Y luego tomé aceite en mis dedos y los puse sobre la cabeza del niño y dije, Señor, en el nombre de Jesús que sea sano. Sé sano, te secas infección. Hermano, volví como a los 4 días, 5 días, 4 días. ¿Qué había pasado, hermano? Se le secó la úlcera a la mujer. Y el niño, hermano, se había sanado totalmente, se le secó esa infección. Démosle ese aplauso a Cristo. Él es el sanador. Pero la base de lo milagroso debe ser el amor de Dios, hermano. No es para que digas,
¿Quién fue el que oró por ti, hermano? ¿Cierto que fui yo? Y que comiences a inflarte como un sapo. ¿Cierto que lloré por ti? ¿Fui yo? Y cuando a alguien le sale el argentino, che, yo, soy poderoso, yo. Dios tiene un alfiler que le gusta desinflar esos sapos que se... cuando dice, yo, Dios dice, yo, tome. O eso no le pasó a Pablo, que por causa de tanta gloria y manifestación se estaba llenando de orgullo y Dios le envió su alfiler. Dice Pablo, Dios puso un mensajero de Satanás que me abofetee, para que cuando me quiera exaltar, me pone humilde. Hermanos, Dios sabe cómo tratar con nosotros, hermano. Que Dios siempre lleve la gloria en todo. Ya voy a terminar. Dios dejó los dones para la manifestación de la iglesia al mundo. Dios dejó los dones para la edificación de la iglesia. Porque hay gente en la iglesia que se edifica cuando se sana, otros son edificados con la profecía, otros son edificados con el don de lengua, otros son edificados con diferentes manifestaciones. En 1 Corintios 12:7 dice que Dios da los dones a cada uno para provecho, o sea, el propósito de los dones siempre será edificación. Será que tú seas bendecido, que tú crezcas espiritualmente. Ese es el propósito de los dones. Y Dios también dejó los dones del Espíritu Santo, mis hermanos, para poder predicar el Evangelio. Jesús dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder para predicar. No podemos ir a predicar sin el Espíritu Santo. Piensen en esto. Jesús estuvo 30 años en la tierra, vio enfermos, gente que necesitaba palabra y Cristo no hizo nada porque no quería depender de Él. Y esperó 30 años, pero fue cuando vino el Espíritu Santo que Él comenzó su ministerio. Hermanos, antes de salir a hacer la obra de Dios, primero esperemos la llenura del Espíritu Santo para que podamos hacer la obra del Señor. Quiero terminar con un testimonio. Un hombre llamado T.L. Osborne, que yo conocí personalmente, fue un hombre que Dios usó en el mundo con gran poder. Hace como 70 años, él se fue como misionero para la India. Y como misionero no pudo ganar ni siquiera un alma. Él llegaba y le decía a los hindúes y a los musulmanes, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la verdad. Pero los hindúes y musulmanes sacaban sus libros, el Corán y otros, y decían, no, el Corán es la palabra de Dios. Y no pudo ganarse a nadie. Él quedó frustrado y deprimido y volvió a los Estados Unidos en derrota. Se sintió un fracaso. Pero un día lo invitaron a una campaña evangelística con un siervo de Dios. Y en esa campaña T.L. Osborne vio cuando alguien oró por un sordo y se sanó. Y T.L. Osborne dijo, eso es lo que yo necesito. Y después de ese día se metió unos días en ayuno y oración. Y un día que estaba en ese ayuno, se le presentó el Señor en persona. Entró a su cuarto y caminó hacia él y lo señaló y le dijo, así como estuve con Smith Wigglesworth, le mencionó hombres que ya habían muerto, que habían sido usados por Dios, y le dijo, así estaré contigo como estuve con ellos. Y el Señor se fue. T.L. Osborne volvió a la India e hizo las primeras campañas de sanidad. Y ahora él decía, la palabra de Dios es la verdad y Cristo resucitó. Y a la tarima subía sacerdotes budistas y musulmanes y hacía subir 2 o 3 paralíticos y decían, si Buda es Dios, si Mahoma es Dios, oren por ellos para que se sanen, y no podían hacer nada. Y él delante de multitudes de miles decía, para que conozcan que Jesucristo es el Hijo de Dios, se sano, y los paralíticos se levantaban. Vio más de 70 resurrecciones de muertos. Él murió hace como 4 años. Y yo lo conocí hace como 30 años en Medellín, en el Parque San José. Hermanos, yo por primera vez vi la Biblia en acción. Vi la Biblia en movimiento. Resulta que en esa campaña llegaron miles de enfermos y eso se llenó allá. Me tocó ver en las ambulancias, llegaban con gente en camillas, desahuciados con enfermedades terminales. Y él daba unos sermones tan sencillos que los entendería un niño de 4 años. Y él dijo, voy a orar por los sordos. Y una madre dijo, ay, pues mi niño es sordo. Y yo cogí el niño y lo levanté. Y él oró y lo bajé. Y el niño como que no había sanado.
A los 5 minutos el niño estaba en la tarima con la mamá dando el testimonio, se sanó. Mire, una sola oración, se sanaron como 30 sordos inmediatamente, 30 sordos. Y cuando él dijo, piernas paralíticas recobren vida, ahora la enfermedad, hermano, comienza las sillas de ruedas por todo lado a ser levantadas, los paralíticos eran sanados y las personas que llegaron en camillas, hermano, eran levantados por el poder de Dios. Yo invité a una amiga llamada Adriana, primera vez que iba a un evento cristiano, y al ver el poder de Dios se convirtió al Señor. Hermanos, porque Jesucristo ha resucitado. Démele toda la gloria a Jesús. La gloria de Jesús. Solo tuya, Jesús. Solo tuya, Señor. Amén. Yo quiero que oremos. Quiero que te quedes en tu puesto sentadito. Dios está mirando en la actitud de tu corazón y vamos a hacer una oración, y después de la oración, ya saben los padres que atrás los están esperando. Cierra tus ojos por un momento. Sube un poquitico más la musiquita. Padre, qué bueno es estar en tu presencia, Señor. Y qué bueno es escuchar tu palabra en esta mañana. Podemos aprender que tú eres el Dios Todopoderoso. No tienes límites de ninguna clase. Tu poder es ilimitado, Señor. Y vivimos en tiempos tan difíciles que se han levantado mensajeros de Satanás para engañar y destruir la humanidad. Pero tú, Señor, nos has dado la promesa del Espíritu Santo, la cual fue derramada en Pentecostés, y ahora el Espíritu Santo está en la tierra para impartir poder al pueblo de Dios, para impartir unción a los hijos de Dios. En el nombre de Jesús, yo pido, Padre, que tu unción ahora fluya en este lugar. Mi hermano, pídele al Señor perdón si has ignorado la gloria de Dios, si has ignorado al Espíritu Santo, si no has dependido de Él, si no le has dicho, Señor, vive la vida cristiana a través de mí, porque tú no eres el que vive la vida cristiana, es Cristo quien la vive a través de ti. Hoy debes entregarte al Señor, aprender a depender de Él, y dile: Espíritu Santo, hoy vengo y me presento delante de ti para darte gracias porque tú me estás llenando y me estás dando en esta mañana de tu gloria, de tu poder y de tu autoridad. He comprendido, Señor, que no puedo vivir en lo natural, sino que necesito lo sobrenatural. Y ahora te pido, Espíritu Santo, que me llenes. Te pido, Espíritu Santo, que me toques. Si hay pecado en tu vida, pídele perdón al Señor en este momento. Porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes, antes de ser ungidos con aceite, primero eran limpiados por la sangre. Así que pídele y dile: Señor, perdóname todo pecado, toda atadura. Perdóname, Señor, lo que he hecho en contra tuya, Señor, de tu voluntad. Lávame con tu sangre bendita. No quiero perder tu gloria por el pecado. Quiero vivir, Señor, bajo tu unción, bajo tu gloria. Pero límpiame, Señor, mi mente, mi corazón, mis ojos, mi boca, mis manos, mis pies. Señor, santifícame por completo para ti. Que me convierta verdaderamente en templo del Espíritu Santo. Y ahora pido, Señor, que unjas a tu pueblo. Levanta ahí tus manos por un minutico, ahí donde te encuentres. Levanta tus manos. Algunos van a sentir como corriente. En el nombre de Jesús, ahora mismo, recibe la impartición del Espíritu Santo. No necesitas que el pastor te toque, porque es el mismo Espíritu el que te va a tocar. En el nombre de Jesús, recibe la unción de Dios. Recibe la gloria de Dios en tu vida. Comienza a recibir dones. Comienza a recibir ministerios. Comienza a recibir la manifestación de Dios en tu vida. Espíritu Santo de Dios, fluye ahora mismo. Fluye, 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 fluye más. Más y más de tu presencia. Más y más de tu llenura. Más y más de tu gloria. Recibe poder de Dios. Recibe la gloria de Dios. Recibe una impartición, porque hoy sales lleno de este lugar. Recibe.
Siente la presencia de Dios, cómo se posa sobre tu vida, cómo fluye a través de tu cuerpo, cómo te está llenando. Recibe la gloria de Dios, recibe la gloria de Dios, recibe la manifestación de Dios. Sé lleno del Espíritu Santo. Recibe de la bendición de Dios. Padre, sana a los enfermos, liberta al cautivo, restaura al quebrantado de corazón, abre la vista de los ciegos, saca a los presos de la cárcel. Oh Señor bendito, que tu palabra entre con poder a sus corazones y que a partir de hoy ellos se conviertan en fuente de poder, Señor, para todos los que están a su alrededor. Que vayan al mundo y lleven tu gloria, que vayan a sus familias y vean el poder de Dios, porque familiares que no se han convertido, cuando vean la gloria del Señor se van a convertir. Personas que tú les has predicado, ahora cuando imponga las manos ellos van a sentir la descarga de Dios, el poder de Dios fluyendo en sus cuerpos y se van a convertir. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú haces posible lo que parece imposible. Descansamos en ti y nos rendimos en esta mañana y te damos gracias, Señor, por darnos esa impartición poderosa. Oh, aleluya. Dile, Señor, gracias porque he recibido. Gracias por tu gloria y por tu presencia. Gracias por derramar tu poder sobre mi vida. Oh, Espíritu Santo, gracias. Recibe la gloria de Dios. Oh, Ramashika, Ramansoba, Taraikira, Basoko, Tolomaya. Ese mequia su aramahai sakatolomense que te lebecua. Rica sira mahasokoto lo mandarakaya. Samaya soja. Talakatosikita ransoya. Oh, Angélica, recibe de la gloria de Dios, porque Dios está ungiendo. Ponte sobre tus pies por un momento, Angélica. Dios fue el que te puso ayer en tu corazón que vinieras hoy al culto, porque Dios tiene una impartición sobre tu vida. Y en esos momentos de soledad, de angustia y de dolor en tu corazón, el Señor ha estado contigo. Tú le has dicho al Señor más de una vez: Señor, quiero tu gloria en mi vida, ayúdame. Señor, me siento débil. Señor, siento desfallecer, pero Dios hoy te da nuevas fuerzas. Recibe las fuerzas del Señor sobre tu vida. Recibe la unción del Espíritu Santo, porque el Señor te va a llenar de sabiduría para que compartas la palabra, porque eso ha ardido en tu corazón, el compartir a otros. Y Dios te dará palabra de sabiduría, palabra de poder para que compartas la Escritura. Recibe la gloria de Dios. Y todo ataque del enemigo que vino en el pasado a tu vida cae hoy por tierra. Recibe la gloria de Dios. Recibe la gloria de Dios. Se llena del Espíritu. Recibe la bendición de Dios. Vete y ponga la mano sobre ella. Recibe la gloria de Dios. Recibe la presencia de Dios que te llena. Recibe la presencia de Dios que te llena. Recibe la gloria de Dios que te llena. Recibe la presencia de Dios. Oh, Espíritu Santo de Dios, gracias, porque tú estás en este lugar ministrando. Recibe la unción de Dios, recibe. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Espíritu de temor, suelta las vidas. Espíritu de temor, de miedo, suelta las vidas en el nombre de Jesús. Espíritu de temor y de miedo, suelta las vidas en el nombre de Jesús. Hay personas aquí que se mueven bajo el temor del mañana. ¿Qué sucederá? No te preocupes, porque Dios tiene tu vida en sus manos y el propósito de Dios se va a cumplir. No tengas temor. Recibe la bendición de Dios y libertad en tu mente y una impartición de fe en el nombre de Jesús. Oh, te damos gracias, Señor, por esta mañana y por este tiempo en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle al Señor toda la gloria. Amén. Amén.